Antes de comenzar con el análisis, quería recordarles que ya se encuentra disponible la sección de miembros, donde pueden ver videos previos a sus estrenos y también acceder a videos y shorts exclusivos para miembros. Quería agradecerles a todos los que se vienen sumando y a los donadores de Cafecito. Me ayudan muchísimo a que el canal se siga sosteniendo. De verdad, muchas gracias. El título de este relato hace referencia directa a la famosa frase atribuida a Charles Darwin, aunque originalmente acuñada por el filósofo y socialista Herbert Spencer, la supervivencia del más apto. Darwin sostenía que el organismo mejor adaptado a su entorno es el que sobrevive, algo con lo que curiosamente Sifron no estaba del todo de acuerdo. Los defensores de este sistema hablan siempre de las teorías de Darwin para explicar que en el fondo el hombre es así, competitivo, y se refieren a la supremacía del más apto, pero hay muchos casos y muchos ejemplos en la evolución de las especies en donde la cooperación entre especies distintas es el factor clave de la evolución de una especie a la otra, mucho más que la supremacía del más fuerte. Sifron apela a la moral, a las emociones y a nuestra cualidad humana más básica. Somos seres sociales. Para él, si no existe colaboración, solidaridad y estructura social, no es posible sobrevivir, por más habilidades físicas o intelectuales que alguien posea. Y eso ya dice mucho del título, porque el más fuerte no solo hace referencia a que los protagonistas van a terminar midiéndose físicamente, también anticipa que ninguno va a sobrevivir. ¿Y cómo deducimos eso? Bueno, porque el título contradice tanto la creencia de Sifron de que sobrevivimos gracias a la vida en sociedad, como al propio Darwin, quien afirmaba, como mencioné en el video de Pasternak, que poseer mayor fuerza física no garantiza la supervivencia. Entonces, en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo entre dos tipos que están literalmente viendo quién la tiene más grande, la pelea se vuelve una carrera hacia la muerte. Ninguno tiene un verdadero margen de supervivencia. Algo parecido ocurre en la naturaleza cuando se enfrentan dos machos alfa, pero increíble y contradictoriamente a lo que solemos creer, las peleas entre machos alfa rara vez son a muerte. Intervienen muchos factores, la estrategia, la lectura del rival, la sumisión, que funcionan como un mecanismo natural para evitar que ambos terminen destruidos. La naturaleza elige conservar energía y preservar la vida. Caso contrario, los seres humanos, a pesar de tener una inteligencia claramente superior, somos capaces de escalar conflictos a niveles inimaginables de violencia, incluso poniendo en riesgo nuestra propia vida. Y este relato es un ejemplo perfecto de eso. ¿Cuántas veces vimos peleas de tránsito que terminan en tragedia? Lo más reciente que recuerdo es el caso de una discusión que terminó en muerte en la localidad bonaerense de Azul, donde un camionero arrolló a un motociclista y lo mató en plena discusión. Y ese es solo un caso de miles. Estoy seguro de que casi todos hemos presenciado alguna pelea de tránsito en nuestra vida. Por eso, el conflicto de este relato no solo es verosímil, sino muy cercano, porque muestra lo fácil que es que un enojo cotidiano derive en una violencia absurda que supere incluso a la de los animales. Pero bueno, ya me estoy adelantando, así que presentemos a los protagonistas antes de meternos de lleno en el análisis. Sabemos poco de él más allá del nombre, pero hay algo clarísimo. Tiene guita. Conduce un Audi A4, su chiche nuevo. Por lo poco que lo escuchamos hablar, sabemos que viaja desde Salta hasta Cafayate. ¿Los motivos? Veto a saber. Aunque por su acento podríamos deducir que probablemente esté regresando a Buenos Aires. En el siguiente relato, Bombita, tendremos un poquito más de información sobre este señor Iturralde. Como comenté en el video de las ratas, Bombita tiene dos conexiones directas con otros relatos. Diego Iturralde es interpretado por Leonardo Sbaraglia. Hablar de su filmografía es quedarse corto porque ha hecho de todo. Entre sus primeras películas se encuentra un coprotagónico con la gran China Zorrilla, en Besos en la frente. Tiene una presencia fuerte en el cine español, por mencionar solo una, Dolor y Gloria, de Almodóvar, uno de los productores de Relatos Salvajes. Y ya había trabajado con Ricardo Darín en Una pistola en cada mano, otra película española. Además, sus participaciones en Tango Feroz y Plata Quemada son muy recordadas. Y quiero destacar Al final del túnel, donde vuelve a coincidir con su compañero en El más fuerte, Walter Donado. Una buena película de suspenso y crimen que súper recomiendo. Entre sus trabajos más recientes están El hombre que amaba los platos voladores y la serie biográfica de Carlos Saúl Menem. Mario es un trabajador, aparentemente albañil, con un temperamento algo fuerte. Representa la contracara del personaje de Sbaraglia. Si Diego es la clase alta, Mario es la clase baja, y ese choque social es clave en el relato. Interpretado por Walter Donado, un actor con una filmografía modesta.
Entre sus primeros trabajos tiene una breve participación en los simuladores. Según contó Donado, fue el mismo Cifrón quien le ofreció esa pequeña línea en el capítulo Los Impresentables de la primera temporada. Es adiestrador de animales y por eso fue vinculándose al mundo del cine, ya que lo contrataban cuando una producción necesitaba animales para alguna escena. Empezamos con todo porque arrancamos con un detalle que genera debate. El auto que aparece al final del relato de las ratas, ¿es el Audi que maneja Sbaraglia? Sería una de las referencias más explícitas entre los relatos de toda la película, pero yo considero que no es así. Es un guiño, sí, y funciona como transición, pero no es el mismo modelo. Si hacemos zoom, la parte trasera del auto es más redondeada que la del Audi de Diego, y aunque la imagen es borrosa, podemos observar que es de un color más claro. El Audi de Diego es negro, y además el auto de esa imagen viaja en dirección a Buenos Aires, mientras que la historia del más fuerte transcurre en Salta. Recordemos que el restaurante de las ratas está sobre la Ruta 9, una ruta muy usada cuando se viaja desde Buenos Aires al norte del país, así que la conexión visual funciona perfecto para el corte entre relatos, pero la dirección en la que se dirige ese auto es hacia Buenos Aires. Después de la escalada de tensión de las ratas, Cifrón nos da un respiro musical, igual que había hecho con los créditos de apertura después del shock de Pasternak. En este caso nos deleita con Love Theme from Flashdance, uno de los mejores momentos musicales de la película. Nos saca de un final agridulce y nos mete en los hermosos paisajes de Jujuy y Salta. Es uno de los últimos momentos de relajación de la película. Disfrútalos, viejo, porque serán los últimos. De acá en adelante, Relatos Salvajes no nos va a dar respiro. ¡Ay! ¡No! Es para destacar que esta es la única transición directa entre relatos. El resto corta en negro y salta al siguiente. Como dije, la música y el paisaje se encuentran en una armonía perfecta. Mencioné dos provincias, Jujuy y Salta. Y ustedes me dirán, pero papi, este relato se filmó solo en Salta. Aunque el relato ocurre en Salta, la primera parte se filmó en la misma Ruta 9 del relato anterior, pero en Jujuy, en la sección de la ruta que va desde el pueblo de Bárcena hasta Volcán. La escena donde Sbaraglia se cruza por primera vez con el Peugeot ocurre exactamente acá. El paisaje lo confirma. Pero volviendo al inicio, la música y el paisaje nos muestran el momento de distensión del personaje de Sbaraglia, como si representaran el éxito profesional y personal. La primera toma es subjetiva, vemos solo el paisaje. La siguiente revela el auto. Notemos que antes de mostrarnos al personaje, vemos el Audi, casi como si fuera un comercial, reforzando que el auto funciona como una extensión de su personalidad. Después lo vemos a él, traje, lentes, serio, pero con la camisa un poco desabrochada, transmitiendo esa mezcla de relajación y frescura. Vamos pasando plano tras plano por esos paisajes hermosos, hasta que finalmente aparece el Peugeot de Mario, y ahí arranca la historia. Hasta ese momento, el inicio del relato funciona como un homenaje muy claro a Duel, la ópera prima de Spielberg. Los planos son casi calcados, el paisaje también. Si uno le pone el tema de Flashdance, por un segundo pareciera que estamos viendo Relatos Salvajes. ¡Basta, Rogelio! Y esto no es casual, tanto Walter Donado como Lucas Accardo, encargado del storyboard de la película, lo mencionan en Crónicas Salvajes, el libro recopilatorio de testimonios que se presentó por los 10 años de la película. Donado cuenta que al leer el guión recordó Duel y quiso inspirarse en los intercambios de miradas por los retrovisores y transmitir esa misma ira de carretera que se plasma en Duel. Accardo confirma que muchos de los planos fueron pensados tomando la película de Spielberg como referencia, aunque no querían replicar ese nivel de detalle técnico. Volviendo al relato, el auto con el que se cruza Iturralde es un Peugeot 504, barato y completamente destartalado, que contrasta con el Audi último modelo que conduce Sbaraglia. Es un detalle que ya nos adelanta el discurso metafórico sobre la lucha de clases presente en el relato. El Peugeot viene circulando por el carril rápido, impidiendo que Diego continúe su marcha. Él le hace luces 2 veces para que se corra el carril derecho, pero el otro conductor no reacciona. Entonces Diego, luego de insultar, vuelve a hacer luces. Dale, salame, movete.
Acá ya podemos analizar varias cosas sobre la personalidad de Iturralde. Primero, su impaciencia, y luego una violencia latente, esa ira contenida que estalla ante la más mínima fricción con el mundo real. Lo interesante es que no explota por algo realmente grave, sino por algo más simbólico: ver un auto más viejo que el suyo que no le permite adelantarse. Ese Peugeot representa aquello que la clase alta no quiere ver. El auto viejo se vuelve ruido visual, algo que no encaja en el paisaje de Iturralde. Pero acá aparece lo interesante: lo que él quisiera ignorar es justamente lo que lo frena, y no solo físicamente. Metafóricamente, el Peugeot representa aquello que la clase alta necesita, pero no soporta observar: la clase trabajadora. Peligro. Un extranjero vendiendo chipa doble a la derecha. Justamente gracias a ese trabajador, al igual que gracias a miles como él, alguien como Iturralde puede sostener y aumentar su riqueza. Por eso el hecho de que no pueda rebasarlo oculta un mensaje simbólico. El capitalismo depende de la clase baja, pero vive en negación constante de esa dependencia. El instante de calma que se había construido con música relajante se corta cuando Diego se cruza con este trabajador. Esa interrupción es lo que ocurre internamente dentro de Iturralde. Se enfrenta a aquello que prefiere no ver y reacciona con hostilidad por lo que representa ese auto. Pero la película no se queda solo en esa lectura, sino que también apunta sus dardos hacia la clase trabajadora. Mario, el conductor del Peugeot, ya viene envalentonado. Tiene un chip interior de "no me voy a dejar pisotear", algo común dentro de la clase baja. Vive a la defensiva. Pero eso no está mal en sí. Lo problemático es la predisposición violenta de Mario, esa necesidad de provocar, generar fricción y burlarse de Diego. Mario interpreta mal las luces de Diego, por lo que él ve o presupone. ¿Por qué supone? ¿Por qué presupone? Es arrogancia. El otro no se quiere correr porque se cree más que yo. Y algo de verdad hay, porque tranquilamente, y esto es cierto, Diego podría haberlo rebasado desde un principio, pero no lo hace. Decide hacer luces porque en su mundo el que debe moverse es el otro, el pobre del Peugeot, la piedrita en su zapato. Paradójicamente, el que está técnicamente en falta es Mario, por ir en el carril rápido. Pero ahí está nuevamente nuestra amiga la dualidad: legalidad versus moralidad, clase alta versus clase baja, resentimiento versus arrogancia. Cuando Diego intenta finalmente adelantarse, Mario comienza a zigzaguear para impedirlo. Nuevamente, otra metáfora. La clase trabajadora, desde la marginalidad, frena el avance de quien la desprecia. Es el choque constante entre visiones del mundo irreconciliables. Cuando Mario se cansa del jueguito, lo deja pasar, casi como diciendo: yo decido acá, yo tengo el control. Y cuando Diego lo rebasa, se pone a la par. Acá podemos ver por primera vez a Mario y lo notamos cagado de risa porque sabe lo que provocó en Diego. Este último sale de su burbuja de confort, baja la ventanilla y lanza un insulto que confirma todo lo que veníamos analizando. ¿Sabés que sos un negro resentido? ¡Forro! Lo mejor de esta escena es la claridad con la que cada uno de ellos entiende al otro. Mario leyó a Diego en sus luces y Diego leyó a Mario en su maniobra. Esta es una rivalidad de antaño. Y ahora el insulto. ¿Sabés que sos un negro resentido? Argentino racista. El uso de la palabra negro. Hoy se relativiza diciendo que no tiene que ver con el color de piel, pero la palabra claramente deriva históricamente del desprecio racial. En la antigüedad se usaba para referirse a esclavos, mayormente de origen africano, vendidos a familias de clase alta. Que esa palabra hoy haya mutado y sea un insulto relacionado al clasismo no la convierte en menos racista. De hecho, la vuelve más maliciosa, porque finge no serlo. Para quienes no son argentinos, esto puede sonar rarísimo, porque acá el insulto negro no se refiere estrictamente a la pigmentación, sino a la clase social. Se aplican a quienes provienen de las clases bajas, de barrios precarios o villas miseria. Y aunque se repita bastante la conocida frase "en Argentina no hay racismo", la realidad es otra. En este bello país el odio va mutando y ahora es común escuchar marrón como insulto dirigido a gente pobre, de tez más oscura o a quienes tienen ascendencia indígena. Argentina, un país con buena gente. Y cabe destacar que en el caso de la película, quien insulta es una persona de clase alta, pero como la realidad supera la ficción, es común que también lo utilice gente de la clase baja para insultar a otra persona de su misma clase social. El universo es muy confuso realmente. Volviendo al insulto, el término resentido nos habla de la lectura de este empresario. Diego interpreta que Mario no lo deja pasar por pura envidia, por su auto y su posición económica.
Seguido de esto, Diego acelera su Audi como una demostración de supremacía. La película remarca esto a nivel de diseño sonoro. El motor del Audi es protagonista. Se escucha con fuerza, potencia. Y eso también se refuerza visualmente con planos detalle de la trompa y del logo de la marca. Diego se adelanta y antes de subir la ventanilla le tira un fuck you. La ventanilla vuelve a subir, reconstruye su burbuja mental y vuelve a encerrarse en su mundo. Mientras tanto, renegando, repite: ay, madre mía de mi corazón, madre mía de mi corazón. Sbaraglia contó que esta frase fue improvisada por él, con la aprobación de Cifrón, quien no suele dar mucha libertad para improvisar. La frase queda perfecta, porque aporta la esencia superficial del personaje. Es un reniego soso, poco potente, en pocas palabras, cheto. Una vez que Diego se saca de encima el obstáculo, todo vuelve a la normalidad, su normalidad. La música de Flashdance vuelve a sonar al palo y regresamos a los paisajes montañosos. Ahora sí, ya empezamos a ver los paisajes de Salta. ¡Basta, Rogelio! Pero esta tranquilidad llega a su fin cuando el Audi pincha una rueda. Este es un mensaje que nos dice que aunque su auto sea último modelo, no está exento de que le ocurra lo que a cualquier ser humano. Cifrón de esta manera baja el personaje a tierra. Cuando pincha la goma podemos escuchar que está sonando en su estéreo Lady Lady Lady, otro tema perteneciente a la película Flashdance. Lo que nos podría indicar que el tema con el que arranca el relato es un tema que también estaba escuchando Diego. Probablemente haya estado escuchando el soundtrack de la película. De hecho, los temas siguen el orden original de la lista. Ante este percance no le queda otra más que detenerse a un costado de la ruta, justo antes de cruzar un puente. Este puente, como ya todo el mundo debe saber, es el puente Morales de la Ruta 68, que cruza el río de las Conchas en la provincia de Salta. Hasta el momento de la filmación de este relato, ese puente aún era utilizado y formaba parte de la Ruta 68. Actualmente existe un puente nuevo que permite evitar la curva que hacía el antiguo tramo de la ruta en la que se ubica el puente Morales. De más está decir que luego del estreno de la película este puente se volvió ultra famoso y se convirtió en un paraje turístico. En fin, Diego se baja del auto algo caliente y le pega una patada a la rueda. El plano que sigue a este nos da la perspectiva del lugar en el que se encuentra, un puente en medio de la nada. El zoom y la música chirriante nos adelantan lo que se avecina. Primero, tiene un torpe intento de cambiar la rueda, pero no puede. No sabe ni usar el cricket, que por cierto lo saca impecable de su baúl, aún envuelto en una bolsa. En el baúl podemos observar que lleva una valija exactamente igual a la de Isabel en Pasternak, solo que esta es color negra, otro simbolismo del bagaje que carga cada personaje, ya sea su inconsciente o su costado salvaje. Finalmente no le queda otra que llamar al número del seguro para pedir una grúa de acarreo. Y acá es donde yo me pregunto cuánto podría llegar a tardar esa grúa. Si cuando un auto se queda en plena ciudad llegan a demorar hasta 4 horas en llegar, ¿cuánto tardarían en un lugar inhóspito como este, no? Creo que antes se podría morir de inanición. ¡Este sí que es gracioso! La cuestión es que Diego llama y acá hay un detalle que toca de manera fugaz la burocracia del sistema capitalista. ¿Qué tal? Estoy acá a la altura del kilómetro 60 de la ruta que une Salta a Capital. Sí, perdón. UIA 719. Diego Iturralde. Antes de que Diego pueda decir siquiera dónde se ubica, lo interrumpen para pedirle la patente y su nombre, datos que confirmen que es un asegurado, una forma de despersonalización, porque siempre el dinero por delante. Acá es donde descubrimos cómo se llama este personaje, y también nos confirma desde y hasta dónde viaja. Se dirigía desde Salta capital a la ciudad de Cafayate. Un detalle interesante es que las direcciones en las que apunta Sbaraglia son las ubicaciones correctas de las ciudades con respecto al puente. Pinché una goma acá a la altura del kilómetro 60 de la ruta que une Salta Capital con Cafayate. Su auto está detenido en el lado norte del puente, en dirección al sur. Cafayate efectivamente se ubica en la dirección sur de esa ruta. El kilómetro de la ruta que menciona también es incorrecto. En fin, cuando este pregunta cuánto puede llegar a demorar la grúa, la escena salta a la siguiente, en la que vemos que Diego aprendió a la fuerza a usar el cricket y pudo sacar la rueda. Probablemente los de la grúa le hayan dicho que era más posible que Argentina sea potencia antes de que la grúa llegue a auxiliarlo, así que se puso manos a la obra.
La ambientación de la escena ya nos anticipa que el peligro está cerca. El sonido del viento y del choque de las hojas de la vegetación alrededor suena fuerte y en escalada. Es una escena que ya nos pone en tensión, porque sabemos quién se va a aparecer. ¡A cruzar los dedos! Como si fuera una fuerza de la naturaleza, aparece detrás de un ventarrón fuerte de tierra. El sonido del motor alerta a Diego, que se pone nervioso y ni siquiera termina de colocar las tuercas de la rueda. Se levanta y hace una caminata lenta alrededor del auto fingiendo que no lo vio llegar. Acá podemos notar que su orgullo incluso es más fuerte que su instinto de supervivencia. Seguramente haya querido ir corriendo a meterse al auto, pero eso lo haría ver como un cobarde. Así que hace toda una pantomima de que le duele el cuello antes de meterse. Viendo de nuevo esta escena me resulta tan gracioso el cagazo que tiene el personaje y esa lucha interna que tiene entre fingir valentía y a la vez estar recagado en las patas. Y Sbaraglia hace un trabajo excelente representando esa mezcla. Mario finalmente se acerca y se detiene a la par mientras Diego sigue fingiendo que no se dio cuenta. Se hace que busca algo debajo del tablero. Las caras que hace Sbaraglia son un poema. ¿Qué pasó? ¿Te asustaste? Este le dice a Mario que siga y cuando podríamos llegar a pensar que se va a ir, se estaciona adelante, pegado al Audi, al punto de chocarlo y casi volcar en Cricket, algo que después le va a permitir poner unas tuercas más a Iturralde y poder escapar. El tipo se baja con una sonrisa burlona. Cuando se acerca, Diego le pide disculpas, pero Mario no procesa la disculpa, no la registra. Lo primero que hace es aplastar un bicho contra el parabrisas, un gesto para rebajarlo, ensuciar su coche nuevo. Diego cree que ese gesto fue suficiente como descarga, pero cuando intenta limpiar el parabrisas, Mario arranca uno de los limpiaparabrisas. Acá Diego suelta una frase clave. Dale, hermano, no te hice nada. No te hice nada. Y es cierto, toda esta reacción ya comienza a resultar desmedida, violenta. Lo que él no entiende aún es que Mario no está reaccionando solo a él, sino a todo lo que él representa. ¿Por qué no me gritas de nuevo lo que me gritaste antes? ¿Cómo era? Mario no encuentra la forma de liberar esa rabia que le hierve. Es una forma de venganza, no solo personal, sino también social. La posible salvación de Diego aparece cuando ve pasar un camión. Empieza a tocar la bocina desesperado, pero el camionero cree que lo están saludando y responde con otra bocina. Mario da toda la vuelta, se acerca al lado derecho del Audi y recoge la llave con la que Diego estaba ajustando las tuercas de la rueda de auxilio. Diego intenta calmarlo, pero al mismo tiempo no quiere mostrarse como un cobarde. Si me tengo que bajar, me voy a bajar, pero no me parece necesario. Un gesto de orgullo, de masculinidad defensiva. Segundos después, Mario responde golpeando el parabrisas. Acá la película logra que empaticemos con Diego. La cámara lo acompaña desde adentro. Mario filmado como amenaza, como un depredador rodeándolo. Sentimos el miedo y la impotencia. Diego llama a la policía, pero nadie responde. Crítica directa de la ineficacia de las fuerzas policiales. Entonces improvisa una llamada falsa para intimidarlo, pero no funciona. Y en ese momento ocurre esto. Mario chequea la hora y dice: Seguro que vienen enseguida. Tal vez un guiño de la película a que es horario de siesta, y es de público conocimiento que la siesta en Argentina es sagrada. Tan sagrada es la siesta que hasta la policía deja de prestar servicios. Así que al chequear la hora, Mario habrá visto que es pleno horario de siesta y por eso dice eso. Sabe que no le atendieron el teléfono a Diego, conoce el lugar. Luego este parece calmarse momentáneamente. Acá es cuando creo que Diego comete el error de seguir cuestionando su accionar en lugar de dejar que se vaya. Bueno, basta, loco, ya está. Me destrozaste el auto. Tómatelas. Esa actitud vuelve a despertar la indignación de Mario, lo hace sentir en falta. Vemos a Mario pensar, ¿qué puedo hacer para saciar esto que siento? Porque tiene una necesidad física, visceral, que no está pudiendo saciar, cagarlo a trompadas. Y como para la maldad somos especialistas, encuentra una vía totalmente terrenal, visceral y simbólica para recuperar su dignidad herida. Se caga, literalmente se caga encima del auto de Diego. ¡Sí, se caga! ¡Ay! ¡No! Esto no es solo un simple gesto escatológico, es una metáfora bien directa. Mario le envía un mensaje a Diego: me cago en vos. Pero también es una representación de cómo la clase trabajadora se caga en la clase alta. Y a la vez, Mario experimenta cierto placer. Es su oportunidad de vengarse no solo de Diego, sino de los que lo sometieron toda su vida.
Me encanta la multifuncionalidad que le dieron al espejito retrovisor en esta toma. Taparle la raya y los huevos a Mario, lo que facilita también hacer el efecto visual de los soletes cayendo, y a la vez nos muestra la mirada horrorizada de Diego, la clase alta viendo como la clase baja se caga en ella. ¡La puta que te parió, hijo de puta! Con tan solo este plano yo ya le hubiera dado el Oscar a Mejor Película. Vamos a aplaudirlos. Luego de culminar con su obra activista, Mario decide dar una última pincelada. Voy a cambiarle el agua a las aceitunas. Y sí, también se mea. Ya que la vamos a hacer, la hacemos completa, dijo el tipo. Acá ya podemos ver que Diego se está desbordando. Ahora su orgullo también fue herido. ¿Y de qué manera? Mario se limpia el tujes con la franelita de Diego y lo insulta con una palabra que termina de ofenderlo. La palabra que termina de quebrar su orgullo. ¡Dragón! Fíjense que desde este ángulo, a pesar de tener el parabrisas del auto de Diego de frente, no logramos verlo a él dentro. Es como si el director buscara representar la despersonalización de Diego. Luego del insulto pasamos al plano siguiente donde vemos esta transformación, el momento en que Diego deja de ser Diego. La despersonalización es un fenómeno real y clínico que aparece en estados de emoción violenta. El cerebro, para protegerse, desconecta la sensación de ser uno mismo. El mundo se vuelve irreal, como si estuviéramos viendo una película. Y eso es exactamente lo que este plano narra cinematográficamente. Ahí es donde Diego cruza el umbral. Lo psicológico se vuelve biológico. No hay super yo, no hay raciocinio, no hay empatía. Como diría Freud, sí, otra vez Freud. Aparece el ello, puro instinto e impulso. Diego ya no actuará desde su yo social, racional, civilizado. Actuará desde el puro instinto. Y antes de seguir, quiero destacar algo sobre la personalidad de Mario. La facilidad con la que desconecta y reconecta partes de su identidad según la situación. Cuando se cruza Diego, varado al costado de la ruta, deja salir toda su impulsividad y su ira sin filtro. Pero frente al camionero vuelve a ponerse la máscara de autocontrol, solo para poder llevar adelante su venganza. Esa flexibilidad emocional, esa forma de manipular qué versión de sí mismo muestra, es propio de alguien con rasgos que coquetean con los sociópatas. Y acá no estoy tratando de hacer un diagnóstico clínico porque no estoy ni por lejos capacitado para esto, pero si investigamos un poco sobre los rasgos principales de la sociopatía, podemos encontrar algunas similitudes, como que Mario actúa desde la frialdad, la estrategia y la desconexión empática cuando le conviene. Mario muestra rasgos narcisistas, su orgullo es su punto débil, y cuando alguien lo hiere, su reacción emocional es explosivamente desmedida. Y si estas características le resultan familiares, es porque ya habíamos visto un personaje con rasgos similares, la cocinera de las ratas. Mario se sube a su auto y tenemos una toma cenital con giro, un plano que podría representar perfectamente la desconexión que está sufriendo Diego. Es como si él se volviera el espectador de su propia realidad, igual que nosotros. Ese giro funciona como la representación visual de la transformación que mencionábamos antes, la torsión de la realidad, el quiebre mental. Y a la vez anticipa que ahora se invertirán los papeles. Diego va a tomar el control. La música acompaña esta distorsión psíquica. Se siente como si algo oscuro despertara dentro de él. Una percusión suena exactamente cuando vemos su parabrisas roto. La cámara lo enfoca y observamos su mirada cargada de ira detrás del vidrio quebrado. Esas fracturas pasando por su rostro nos muestran que algo dentro suyo también se fragmentó. Que Mario haya destrozado su auto, símbolo de su estatus y parte de su identidad, implica una fractura simbólica de su orgullo. Es ese quiebre lo que prende la mecha. Diego está en un pico de adrenalina, lo escuchamos respirar agitado, preparándose para la explosión. Su casi sonrisa habla de que ya tiene decidido qué va a hacer y que lo va a disfrutar. Incluso mueve los labios como diciendo algo en silencio. Probablemente se estará acordando de todos los ancestros de Mario. Y otra vez, reafirmando su estatus, no decide bajarse a pelear de igual a igual. No, utiliza su auto como arma, lo empuja, como si fuera un ciervo embistiendo. Mario se da vuelta y grita. ¡Ya sé! Una frase completamente desconectada de la realidad. Se sorprende como si fuera una locura lo que está haciendo Diego. Faltaría que agregue un trastornado
y el chiste se cuenta solo. Esto se relaciona con lo que mencionaba antes. Mario conecta y desconecta su yo a conveniencia, porque, atención a este detallito, después de destrozar el auto de Diego, se sube el suyo y se pone el cinturón como quien vuelve de bajarse a estirar las piernas. El tipo no toma dimensión de su propio nivel de violencia, por eso le parece exagerada la respuesta de Diego, y porque además esperaba el mismo perrito asustado del minuto anterior. Pero Diego ahora se impone con la potencia de su motor y empuja el Peugeot hacia las barrancas. El auto baja de trompa con tanta fuerza que termina de cabeza. Y por último, si queremos sobreanalizar la escena, esta podría ser una metáfora de cómo Diego lo hace volver a su lugar, volver a estar abajo, tal como en la escala social. Diego sale del auto para observar lo que acaba de hacer, y luego se voltea para chequear que no haya testigos. Lo único que alcanza a ver es un rebaño de cabras, un animal herbívoro al igual que el ciervo que representa a Diego en los créditos de apertura, un animal presa de grandes depredadores. Que esto sea lo único que ve Diego a su alrededor, podría ser una representación del acto de cobardía que acaba de cometer, y a la vez es gracioso que las cabras también sean famosas por embestir. Diego vuelve en sí, retrocede con el auto e intenta terminar de poner las tuercas de la rueda de auxilio, pero no llega a ajustar ni la primera cuando escucha cómo Mario revienta la ventanilla del coche para escapar del auto volcado. Diego entra en pánico y decide irse, pero comete un acto tan estúpido como avaro. Intenta llevarse la rueda pinchada. Ese gesto muestra cómo incluso en una situación límite su avaricia lo pone en peligro. Trata torpemente de meter la rueda en el baúl varias veces hasta que lo consigue. Al cerrar el baúl, este no traba y queda abierto. Un detalle mínimo que más adelante lo va a condenar. Finalmente se sube al auto y escapa por un pelo antes de que Mario lo atrape. Lo único que Mario alcanza a hacer es golpearle el parabrisas con una barreta y gritarle que le dio la patente, que lo va a rastrear, lo va a ir a buscar y lo va a matar. Lo que a primera vista parece un intento desesperado de intimidarlo, para mí revela algo más profundo. Con alguien tan desquiciado como Mario no sería descabellado imaginarlo averiguando la dirección de Diego a partir de la patente. Yo honestamente no me quedaría tranquilo. Y acá es donde podríamos pensar que el relato terminó. ¿Qué más podría pasar? Hasta la música nos hace creer que el conflicto se acabó. Mario se da la vuelta y vuelve sobre sus pasos. Pero no, Diego siempre demuestra que puede ser más estúpido y decide regresar. Lo vemos negar con la cabeza, como diciendo no, esto no puede quedar así. Lo tenemos que matar. Lo vemos transformado en Mario, aquel que no sabía cómo desquitar esa ira desmedida. Bueno, ahora a Diego le pasa lo mismo. La última provocación de Mario... ¡Te voy a buscar y te voy a matar! Volvía a despertar la violencia dentro de él. No le alcanza con haberlo empujado al río. Ahora quiere más. Quiere verlo muerto. Pega un giro brusco sobre la ruta y regresa al puente. Acelera directo hacia Mario, que todavía está parado sobre el asfalto, e intenta atropellarlo, pero este logra esquivarlo tirándose a un lado. Toda esta secuencia se convierte en una escena de cacería. Repentinamente, Diego es el depredador y Mario la presa. Diego vuelve a dar la vuelta para intentar pasarlo por arriba, pero en uno de esos derrapes ocurre lo inevitable. La rueda, que recordemos estaba apenas sostenida por 3 tuercas, y una de ellas a medio ajustar, termina zafándose, provocando que el auto pierda el control, derrape y caiga por la barranca, chocando brutalmente contra el Peugeot de Mario. Con el impacto, la rueda de auxilio sale volando y se activan los airbags. No, esos no, estos. Que se despliegan con tal fuerza que dejan inconsciente a Diego. Algo que puede llegar a ocurrir en la realidad. Las bolsas de aire pueden salir disparadas a velocidades cercanas a los 300 km por hora, lo cual, si golpean la cabeza, puede causar desde conmociones cerebrales hasta pérdida momentánea de la conciencia. ¡No me digas! Mario aprovecha la oportunidad de que el baúl quedó abierto para acceder al interior del auto. Al hacerlo, despierta a Diego, quien intenta salir, pero la puerta está trabada por una piedra. Al verse encerrado, no le queda otra que buscar algo dentro del auto para defenderse y agarra el matafuegos reglamentario. Cuando Mario finalmente entra, Diego le encaja un par de matafuegazos en la cabeza. Y hay que decirlo, cómo se la banca este tipo, ¿eh? Porque se come varios golpes y no queda inconsciente. Ahora sí que tocó el 8, chico. Es cierto que estos matafuegos no superan los 2,5 kilos por reglamento, pero igual, hermano, qué aguante. Entre golpe y golpe, Mario logra darle a Diego unas pocas veces con la barreta en la cara, pero Diego le sostiene la mano y le sigue encajando matafuegazos.
Mario está en desventaja por la posición, y al intentar ponerse al costado de Diego, pincha la bolsa de aire y sin querer enciende el estéreo, que sigue reproduciendo el tema que escuchábamos cuando Diego pinchó la goma, Lady, Lady, Lady de Joe Bean Espósito. Esto no solo funciona como humor negro por el contraste entre una lucha descarnada y una canción romántica sonando de fondo, sino que además es una metáfora que apela a ese amor-odio entre la clase baja y la alta. Porque en el sistema en el que vivimos, una depende de la otra. La clase baja vive del trabajo que ofrece la alta y la alta se enriquece gracias a la baja. Esta escena representa esa lucha de clases que se mueve entre el amor y el odio, simbólicamente. Y si queremos ir más allá, podemos trazar un paralelismo entre la letra de la canción justo en el momento en el que se enciende la radio. Este es un mensaje directo del director. Nos movemos por la vida con una máscara social que intenta ocultar nuestra verdadera naturaleza, pero es un burdo intento, una clase de pantomima, porque las imágenes revelan, imágenes como esta, lo que nuestros corazones ocultan, nuestra verdadera esencia. Somos seres que, llevados al extremo, dejamos ver nuestra naturaleza violenta. La pelea de estos hombres es totalmente ridícula, tan ridícula como la escena misma con una canción romántica de fondo. Están peleando a muerte por un roce en la ruta, porque sus egos son más fuertes que su instinto de supervivencia, algo que, como había dicho, es incluso más irracional que los animales, que cuando se ven al límite escapan de situaciones que ponen en riesgo su vida. Acá vemos a dos personas en un estado de irracionalidad pura, movidas por el ego y la violencia. Como dato curioso, este detalle de la radio encendiéndose en medio de la pelea es algo que ocurrió varias veces en los ensayos cuando los actores forcejeaban en el auto. Pasó tantas veces que Cifrón decidió incorporarlo a la escena, un detalle que quedó espectacular. Pero sigamos con la danza de golpes. Diego saca su costado más salvaje y muerde a Mario en el brazo. Fíjense cómo sonríe incluso antes de hacerlo, como si disfrutara de descargar esa violencia sin filtro alguno. Siguen forcejeando hasta que Diego logra apretar la llave del matafuegos y le descarga el contenido en la cara a Mario, algo que podría haberlo dejado temporalmente ciego. Pero como mencioné antes, este tipo se las banca todas. Miren nomás esa cara. Mario logra agarrar a Diego firmemente y empieza a golpearlo en la cara. Diego sufre bastante y empieza a golpear la puerta para escapar. Cuando finalmente lo consigue, queda enganchado del cinturón de seguridad y Mario aprovecha para enredarle el cinturón alrededor del cuello. ¿A quién les recuerda esa mirada inyectada? Diego queda parado sobre la puerta del auto momentáneamente hasta que ésta cede y él queda colgado del cinturón ahorcándose. Mario sale por la puerta trasera y mira a su alrededor para asegurarse de que no haya testigos. Es entonces cuando abre la tapa del tanque de nafta del auto. A todo esto vemos a Diego colgado sin poder sostenerse de nada hasta que finalmente queda inconsciente. Mario, con un trozo de su camisa, arma una mecha que coloca dentro del tanque y la enciende. Cuando lo hace, Diego sufre un espasmo que lo hace reaccionar nuevamente. Y tras algunos manotazos logra sostenerse del cinturón y hacer pie para volver a entrar al auto. Y acá ocurre algo digno de análisis, el estado de violencia pura en el que se encuentra, porque aún pudiendo dejar ir a Mario y escapar salvando su vida, decide tomarlo de la pierna y meterlo otra vez al auto. Corríjanme si me equivoco, pero él no puede tener conocimiento de que Mario está intentando hacer explotar el tanque, ya que en ningún momento lo mira y desde su posición tampoco podría verlo. Entonces lo agarra para continuar peleando, no para que quede atrapado y muera con él. Un acto de salvajismo puro. Antes de ver cómo sigue la pelea, vemos al camión que iba a auxiliar a Diego. El chofer pide que le confirmen el kilómetro de la ruta donde se encontraba Iturralde. Cruza el puente donde ocurre la pelea y en ese momento explota el auto donde estaban Diego y Mario. El chofer se pega el susto de su vida y frena al costado de la ruta. Se baja y pide auxilio por un handy. Pero antes de todo esto, lo escuchamos oír una canción, un bolero cuya letra funciona como recurso cómico. Atento base, acá móvil 29, me confirma el kilómetro por favor. Corazón de fuego, quemas mi dolor.
Esta es una canción que intenté rastrear de 1000 maneras, pero no pude encontrar ni quién la canta ni quién la compuso. Podría ser una canción poco conocida que nunca fue cargada en internet, o quizás una canción creada específicamente para esta escena. Aunque sinceramente me parecería un esfuerzo innecesario considerando las miles de canciones que relacionan fuego con pasión y amor. Sin ir más lejos, podrían haber puesto un tema de Sandro en ese momento. Dame fuego, dame el fuego. Seguimos. Quizás Cifrón es tan perfeccionista que no encontraba la canción perfecta y decidió crearla desde cero. O quizá encontró una canción libre de derechos en alguna biblioteca musical y la metió para no pagar derechos. Veto a saber. Como último detalle para agregar sobre esta escena, esa explosión fue real. ¡Anda! Se ejecutó ahí mismo. ¡Me estás jodiendo! Es un efecto práctico, a diferencia de la explosión en el relato de Bombita, donde todos nos dimos cuenta de que era CGI. Luego de la explosión pasamos a la siguiente toma donde vemos los dos autos completamente calcinados, rodeados de patrulleros y un camión de bomberos. En la siguiente toma vemos a dos oficiales y una fotógrafa forense. Uno de los policías le pregunta al comisario qué hipótesis maneja. ¿Qué hipótesis maneja, comisario? ¿Crimen pasional? La cámara entonces hace un paneo y hace zoom a los esqueletos calcinados de Diego y Mario, abrazados. Una escena que vuelve a recalcar este amor-odio entre clases sociales. Diego y Mario mueren carbonizados en un abrazo eterno que simboliza el amor y el odio, la lucha de clases y la violencia que deriva en destrucción. Esos dos oficiales concluyen que ambos fueron amantes que lucharon hasta la muerte en un acto de pasión descontrolada, derivada de los celos y el desengaño producto del amor. En el libro Crónicas Salvajes, que ya mencioné, se revela que Diego Iturralde es un empresario inmobiliario que se encuentra de viaje luego de cerrar un trato exitosamente en Salta y se dirige a la ciudad de Cafayate con el objetivo de cerrar otro trato. Así que Diego no se encontraba de regreso a Buenos Aires todavía. Su nombre, Diego, fue elegido por Damián Cifrón, que lo tomó del personaje que interpretaba a Leonardo Sbaraglia en la telenovela Clave de Sol. Con respecto a Mario, en el libro se menciona que es un trabajador que está de regreso a su casa luego de realizar un trabajo, pero se encuentra de mal humor porque todavía no le pagaron. Sabe que va a pasar todo el fin de semana sin plata y con el reclamo de su esposa por volver sin un peso. Para filmar este relato, recorrieron paisajes naturales de la provincia de Buenos Aires, Mendoza, Jujuy y Salta, siendo estas dos últimas las que finalmente quedaron seleccionadas. La patente del auto de Diego Iturralde, UIA 719, es una patente real registrada en la ciudad de Salta y pertenece irónicamente a un Renault 12 TL del año 1989, un auto que hoy es tan barato como el Peugeot de Mario. Por su parte, la matrícula ZGT388 del Peugeot de Mario es inexistente. Gran parte de la pelea dentro del auto se filmó de noche, según contó el director de fotografía. La agenda era muy ajustada y debían aprovechar el tiempo al máximo, por lo que la parte final de la lucha tuvo que rodarse de noche, ya que durante el día se había perdido mucho tiempo filmando la escena en la que Diego cambia la rueda pinchada por la de auxilio. Para la mayoría de los miembros del equipo, según las confesiones recopiladas en Crónicas Salvajes, este fue el relato más desafiante a la hora de filmar. De hecho, una de las dificultades que resaltaron los sonidistas es que increíblemente en un lugar tan inhóspito había ruidos que no les permitían trabajar con tranquilidad, ya que a pocos metros se estaba construyendo un puente nuevo que iba a reemplazar al puente protagonista del relato. Cerca del puente Morales existe la estructura de un Peugeot prendido a fuego que mucha gente cree que es el mismo auto que se usó para la película. Esa estructura fue colocada por un habitante de la zona para atraer turismo. Estos dos personajes tuvieron apariciones fuera de Relatos Salvajes en una serie de spots publicitarios de 2015 para la marca Peugeot, donde Mario aparecía de la nada para destrozar el Peugeot último modelo que conducía Diego, e incluso se le aparecía en la concesionaria para asustarlo. Y bueno, hasta acá este video. ¿Saben qué, muchachos? Se cortó. Si les gustó el video pueden suscribirse, dejar un me gusta, seguirme en redes, todo eso que ya saben. Y si quieren apoyarme para seguir creando este contenido, pueden invitarme un cafecito. ¿Un pesito para el bondi? Dale, loco. Se vienen muchos más análisis, así que gracias por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo video.